Y si te dijera que la oración más poderosa no se pronuncia de rodillas, ni necesita un altar, ni depende de que alguien te escuche desde el cielo, y si descubrieras que el verdadero milagro ocurre cuando dejas de pedir y comienzas a declarar, hoy vas a recordar algo que tu alma siempre supo, que no necesitas esperar a que algo suceda para vibrarlo, porque todo lo que deseas ya es en otro plano, esperando que lo actives desde la certeza. Este no es un video sobre religión, es una llave para despertar tu poder creador. Imagina por un instante que aquello que anhelas no está en camino ni depende de condiciones externas para manifestarse, sino que ya existe en una frecuencia sutil, esperando únicamente que lo reconozcas y lo actives con tu presencia consciente. ¿Qué pasaría si pudieras acceder a esa realidad sin excepción, no por fuerza ni por súplica, sino por vibración coherente? Existe una forma de hacerlo, una práctica olvidada que no pertenece a ninguna religión ni dogma, pero que ha atravesado culturas, civilizaciones y escuelas espirituales desde los albores de la conciencia humana. Esta práctica es la verdadera oración, no entendida como un ruego temeroso, sino como un acto vibracional de creación, donde el verbo se convierte en energía moldeadora de realidades y la palabra dicha no es un pedido, sino una declaración de certeza interior. Esta oración no depende de la voluntad de un Dios externo, ni se mide por la cantidad de veces que se repite, porque su poder no reside en la forma, sino en la fuente desde la cual emana. Es la oración metafísica, una expresión viva de la unidad entre el alma humana y el campo universal, que responde a cada vibración emitida con autenticidad. La oración convencional, tal como muchos la conocen, ha sido durante siglos un acto de súplica, una invocación cargada de temor, una esperanza que nace desde la falta. Pero esta forma de orar es un reflejo de un estado de conciencia desconectado de su verdadero poder. En cambio, la oración metafísica no ruega, no implora, no se desgasta en repeticiones. Es un lenguaje energético, un canal de alineación entre lo que eres y lo que eliges manifestar. Se basa en una comprensión profunda, que no atraes lo que deseas desde la mente, sino lo que ya reconoces como verdadero en el corazón. Por eso, esta forma de oración no se activa con frases vacías, sino con coherencia interna, cuando pensamiento, emoción y palabra vibran en una misma dirección, creando una sinfonía que el universo no puede ignorar. Durante mucho tiempo, las tradiciones espirituales más antiguas conservaron el conocimiento de esta alquimia vibratoria. En los templos de Egipto, en las escuelas de misterios de la Grecia clásica, en los cantos sagrados de la India, se enseñaba que el universo fue creado no a través de la materia, sino mediante el sonido. El sonido era el molde, la vibración, la arquitecta de lo visible. La palabra, cuando nace desde el centro del ser, no es un simple conjunto de fonemas, sino un código energético que da forma a lo invisible. Esta enseñanza no era simbólica ni poética, era literal. En el papiro de Ani se relata cómo los dioses dan forma al cosmos, pronunciando los nombres secretos de cada cosa. Nombrar algo era hacerlo real. Así también lo expresa la tradición judeocristiana en su pasaje más conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No se dice que Dios pensó la luz, ni que la sintió, sino que la dijo, hágase la luz, y fue. Esa es la clave olvidada. Lo que se declara desde la verdad del ser, se activa. Con el paso de los siglos, este conocimiento fue diluyéndose. Las estructuras religiosas institucionalizadas tomaron la oración y la convirtieron en rito, en repetición, en obediencia. Lo que antes era una tecnología espiritual precisa, se volvió una rutina sin alma. El miedo sustituyó al poder, y el acto creador fue reemplazado por el acto de dependencia. Ya no se oraba desde el alma, sino desde el personaje herido que pedía a un Dios lejano que solucionara su vida. Pero en lo profundo del alma humana, el eco de esa sabiduría antigua nunca se perdió del todo. En el siglo XX comenzaron a emerger de nuevo voces que recordaban la verdadera esencia de la oración. Filósofos del pensamiento metafísico,
influenciados por las corrientes del nuevo pensamiento, comenzaron a enseñar que la oración más poderosa no pide, sino afirma, no parte de la escasez, sino del reconocimiento de una realidad ya existente en el plano espiritual. Este modo de orar fue llamado orar desde el fin, es decir, no desde el deseo de que algo ocurra, sino desde la certeza de que ya ha ocurrido. No se trata de visualizar un futuro posible, sino de encarnar un presente invisible. Y desde ese estado de alineación vibratoria, declarar con fuerza lo que ya es, más allá de las apariencias. Porque el universo no responde a lo que dices con los labios, sino a lo que emites con todo tu ser. Y si todo tu campo está diciendo, no tengo, aunque tus palabras digan, quiero tener, la frecuencia que emites es de carencia. Por eso, la oración metafísica no funciona por cantidad de repeticiones, sino por calidad vibracional. Una sola declaración hecha desde el alma, con el pensamiento claro, la emoción sentida y el verbo pronunciado con certeza, tiene más poder que 1000 súplicas hechas desde la ansiedad. La oración metafísica no requiere rituales complejos, ni palabras elevadas, ni fórmulas mágicas. Requiere presencia, requiere convicción, requiere una comprensión profunda de que tú no estás separado de la fuente, y que tu palabra, cuando nace desde la coherencia, es ley. No porque tengas poder sobre los demás, sino porque tienes poder sobre tu campo, y tu campo crea realidades. Desde esta perspectiva, orar deja de ser un acto ocasional y se convierte en un modo de vivir. Cada gesto, cada pensamiento, cada emoción sostenida se vuelve una afirmación silenciosa que está moldeando tu vida instante tras instante. No se trata de esperar que algo externo venga a salvarte, sino de despertar en ti la conciencia de que ya eres lo que buscas y de que al nombrarlo desde la verdad se manifiesta. Cuando comprendes esto, la oración ya no se convierte en una necesidad reactiva, sino en una elección creadora. Dejas de mendigar bendiciones y comienzas a caminar como quien ya ha sido bendecido. Tu lenguaje se transforma, tu postura cambia, tu vida entera se convierte en una expresión continua de esa vibración elevada. Y lo más hermoso de todo es que esta práctica no depende de ninguna circunstancia externa, de ningún maestro ni de ningún libro. Está disponible para ti, aquí y ahora, como un regalo antiguo que regresa a tu conciencia para recordarte quién eres. Porque la verdadera oración no es un acto separado de la vida, es la vida misma, vivida desde la unidad con lo divino. Toda verdadera creación comienza en el silencio, no en el ruido de los deseos, sino en la claridad de una intención sostenida. Esa intención, cuando es genuina, no se apresura ni se impacienta, porque sabe que la manifestación es una consecuencia natural del alineamiento interno. En el corazón de la oración metafísica existen 3 fuerzas que operan como las columnas invisibles de toda realidad creada con conciencia. El pensamiento, la emoción y el verbo. No son partes separadas, sino dimensiones de un mismo acto de poder. Cada una lleva en sí una cualidad esencial, pero solo en su integración armónica se revela el milagro de la manifestación. A esto no se llega por repetición mecánica ni por fórmulas exteriores. Se llega por una comprensión interna profunda de cómo se estructura la realidad desde el campo vibratorio. El primer pilar es el pensamiento, pero no cualquier pensamiento, sino aquel que nace desde la claridad del alma. Pensar no es simplemente generar imágenes, es sembrar información en el campo cuántico. Un pensamiento no es una idea suelta flotando en el vacío, es una frecuencia que emite señales al tejido de la existencia. En la oración metafísica, el pensamiento es la semilla sagrada que contiene en sí el arquetipo de lo que deseas ver florecer. Sin embargo, esta semilla solo germina cuando está libre de contradicciones internas. Si tu pensamiento dice, lo quiero, pero en tu fondo existe la idea, no es posible para mí, entonces la señal que envías es ambigua y se disuelve antes de tocar la materia. Por eso, antes de orar, es necesario purificar la mente, revisar si lo que estás pensando surge desde el alma o desde las heridas del ego. Pensar desde el alma es imaginar con certeza,
es sostener una visión no como posibilidad futura, sino como realidad presente en otra frecuencia. No se trata de ver para creer, sino de ver con los ojos internos para crear con el campo externo. El segundo pilar es la emoción, que actúa como el agua que nutre y vivifica esa semilla vibratoria. Un pensamiento sin emoción es estéril. La emoción es la resonancia viva que le da dirección y fuerza a la intención. No se trata aquí de sentir desde el deseo ansioso, sino desde el reconocimiento profundo. Debes sentir que eso que estás declarando ya es parte de tu campo energético. Esta sensación no puede ser forzada. Debe brotar del interior como una certeza inexplicable. Muchos fracasan en sus manifestaciones no porque no tengan pensamientos positivos, sino porque sus emociones siguen vibrando en la falta. Dicen, soy abundante, pero sienten escasez. Dicen, estoy sano, pero vibran en temor. Esta incoherencia vibracional es la causa principal por la cual la oración no se cumple, porque el universo, como campo sensible, no responde a las palabras vacías, sino a la frecuencia sostenida. La emoción verdadera es como un río que corre debajo de las palabras y las transforma en energía creativa. Para lograr esta alineación emocional es necesario cultivar la sensación como si ya estuvieras viviendo la realidad deseada. Si quieres amor, siéntete amado. Si deseas paz, respira como quien ya habita la calma. Si anhelas expansión, muévete como quien ya se liberó de los límites. Esta emoción debe vivirse en el cuerpo, no en el pensamiento. El alma reconoce las emociones verdaderas y las distingue de las que solo intentan disimular el miedo. Por eso, no se trata de fingir, sino de conectar. Cada día ofrece la posibilidad de ensayar esta emoción encarnada hasta que ya no sea un esfuerzo, sino un estado natural de ser. Y entonces llega el momento del verbo, el tercer pilar, el acto final que sella la oración y la lanza al campo cuántico como una flecha cargada de intención. La palabra dicha en voz alta no es una simple declaración, es una orden vibratoria que organiza el campo a tu alrededor. Pero esa palabra solo tiene poder si nace desde la integración de los otros dos pilares. Si tu pensamiento está claro y tu emoción es genuina, el verbo se convierte en una activación real. No describes lo que esperas, declaras lo que ya es, y esa diferencia lo cambia todo. No es lo mismo decir, quiero sanarme, que declarar, mi cuerpo está en armonía. No es lo mismo decir, espero encontrar mi camino, que afirmar, camino con propósito. El verbo no es un hechizo mágico, es una frecuencia activa. Su poder no está en las sílabas que lo componen, sino en el campo vibratorio que lo respalda. Aquí se revela uno de los grandes secretos de la oración metafísica. No es lo que dices, sino desde dónde lo dices. Si el verbo se pronuncia con duda, ansiedad o desesperación, es como una orden sin autoridad. Pero si lo dices desde la certeza interna, la palabra se convierte en una llave que abre portales. En muchas tradiciones espirituales, el verbo era considerado una fuerza viva. En el hermetismo se afirmaba que toda vibración crea, y donde hay coherencia vibratoria, hay poder de manifestación. Jesús mismo expresó que si dos se ponen de acuerdo, lo que pidan será hecho. Esa frase, más allá de su forma religiosa, describe un principio cuántico. Cuando pensamiento y emoción se alinean, la palabra activa la realidad como una sinfonía que el universo reconoce. Por eso, orar metafísicamente no consiste en repetir afirmaciones mecánicas ni en citar frases poderosas sin conexión. Consiste en convertirte en el canal de esa vibración, en sintonizarte con el estado final como si ya estuviera aquí. En esa actitud hay algo más profundo que fe ciega. Hay certeza vibrante. No estás esperando que algo ocurra, estás activando lo que ya existe en otra frecuencia. Y esa activación no depende de palabras complejas, sino de coherencia. Una sola afirmación dicha desde el alma puede mover más estructuras invisibles que 1000 rezos cargados de miedo. Porque el universo no reacciona ante tus deseos, reacciona ante tu estado. Cuando integras estos tres pilares en tu práctica espiritual,
Algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no necesitas buscar signos exteriores para creer. Comienzas a vivir como quien ya ha sido bendecido, y desde ese estado, cada palabra que pronuncias lleva una carga de luz que transforma tu campo y lo vuelve fértil para nuevas realidades. Esta es la verdadera oración, la que no pide, sino declara, la que no espera, sino activa. Es un lenguaje antiguo que tu alma siempre conoció, pero que tu mente había olvidado. Ahora estás recordando. Ahora puedes usarlo. Y ese recuerdo es el primer paso hacia una vida completamente diferente. Hay un momento en el camino espiritual en el que la práctica deja de ser una técnica y se convierte en identidad. Ya no repites lo que sabes, lo encarnas. Ya no oras como quien busca algo fuera, sino como quien recuerda lo que es dentro. Es entonces cuando la oración deja de ser un evento aislado y se vuelve una expresión continua del alma en estado de certeza. Esa es la oración metafísica en su máxima expresión. Una forma de vivir en unidad con el principio creador, una manera de existir donde cada gesto, cada palabra y cada silencio llevan en sí la vibración de lo ya cumplido. No necesitas esperar a que algo suceda para sentir gratitud. La gratitud es lo que hace que suceda. No esperas a ver para creer, crees con tal profundidad que lo invisible se hace tangible. Así opera el campo cuántico, así responde el universo a quien se atreve a vivir desde el fin, no como fantasía, sino como frecuencia. Este modo de orar exige un acto radical, renunciar a la identidad del que suplica, y eso no siempre es fácil. El ego está habituado a definirse por lo que le falta. Ha construido su historia sobre la carencia, la espera, el deseo. Pero la oración metafísica te pide lo contrario, que mueras a esa narrativa y nazcas como la versión de ti que ya ha recibido. No puedes habitar una nueva realidad desde la vibración de la vieja. No puedes declarar expansión si sigues aferrado a la contracción. Por eso, orar metafísicamente es, en el fondo, un acto de coraje. No solo estás pronunciando palabras, estás diciendo adiós al personaje limitado que creías ser y asumiendo tu lugar como canal activo de la divinidad. Estás dejando atrás las excusas, el victimismo, la dependencia de lo externo. Y eso, para la mente condicionada, es una forma de muerte. Pero también es un nacimiento, porque al soltar esa vieja identidad, accedes al cuarto secreto del que hablaban las Escrituras, ese espacio sagrado donde cierras la puerta al mundo externo y entras en comunión profunda con lo esencial. Este cuarto no es físico, es un estado de conciencia. No requiere paredes, sino decisión. Es ese instante en el que te retiras de las opiniones ajenas, de las noticias, de los juicios, del ruido, y vuelves al centro. Ahí no hay distracciones, ni máscaras, ni necesidad de aparentar. Solo estás tú, tu intención más pura, y la vibración que eliges emitir. Es en ese lugar interno donde comienza la verdadera oración, la que no se lanza al cielo con desesperación, sino que brota del alma como una afirmación tranquila, firme, silenciosamente poderosa. En ese espacio no pides milagros, los encarnas. Desde ese estado, cada palabra que pronuncias se vuelve sagrada, no por superstición, sino porque está impregnada de conciencia. Comienzas a hablar con más presencia, a elegir tus expresiones como quien riega un jardín. Dejas de afirmar lo que no quieres ver crecer y empiezas a declarar lo que sí deseas ver florecer. Cambias frases como, esto siempre me sale mal por, todo se acomoda a mi favor, no para engañarte, sino para vibrar en resonancia con la versión de ti que ya superó ese obstáculo. Cada palabra dicha desde esa coherencia actúa como una orden energética. No es magia, es alineación, y donde hay alineación, hay manifestación. La oración metafísica también te enseña a soltar la urgencia. Cuando sabes que algo ya es, no lo fuerzas. No empujas el tiempo, no manipulas las formas. Agradeces y sueltas, como quien planta una semilla y confía en que germinará, aunque no vea nada aún en la superficie. La prisa es hija de la duda. La confianza, en cambio, camina con paso firme y sin ansiedad. Si verdaderamente sabes que lo que has declarado ya es tuyo en otra frecuencia, ¿por qué apresurarte?
La manifestación no requiere tu impaciencia, requiere tu estabilidad interna. Por eso, vivir en estado de oración no es vivir en tensión, sino en entrega lúcida. No se trata de hacer más, sino de sostener mejor. No es controlar, es permitir. En este camino hay 5 prácticas esenciales que transforman tu vida cotidiana en un campo fértil donde cada oración vibra con potencia y se cumple como una consecuencia natural. La primera es vivir como si ya estuvieras en la realidad deseada. No esperes a tener salud para moverte con gratitud, ni a tener abundancia para sentirte sostenido. Comienza a comportarte como quien ya habita esa nueva frecuencia. Tus gestos, tu actitud, tu manera de caminar, hablar y decidir deben reflejar lo que declaras. Esta coherencia entre lo interno y lo externo crea un eco vibratorio que reorganiza tu campo energético. La segunda es crear un espacio diario para entrar en tu cuarto secreto. No necesitas horas ni rituales complicados. Bastan 5 minutos de silencio, de respiración consciente, de conexión con esa versión de ti que ya es. No se trata de aislarte del mundo, sino de regresar a ti antes de enfrentarlo. En ese espacio recuperas tu centro, reactivas tu coherencia y recuerdas quién eres más allá de las apariencias. Esa práctica, sostenida día a día, refuerza tu campo vibratorio y te mantiene en sintonía con tu intención. La tercera es cuidar tu verbo como si fuera fuego sagrado. Cada palabra que emites es una declaración vibratoria que o alimenta tu campo o lo debilita. Aprende a observar cómo hablas, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. Reemplaza la queja por gratitud, el juicio por comprensión, la duda por afirmación. No necesitas mentirte, necesitas alinear tu lenguaje con tu visión. Recuerda que no se trata de negar lo que sientes, sino de declarar desde lo que ya elegiste ser. La cuarta es alinear tu entorno físico con tu estado interior. No puedes vibrar en claridad si tu casa está en caos, ni manifestar abundancia si tu realidad material refleja escasez. Ordena tu espacio como quien prepara el terreno para recibir lo nuevo. Viste, actúa y organiza como si tu oración ya hubiera sido respondida. Esa acción simbólica genera resonancia. El entorno se convierte en espejo de la vibración que sostienes. La quinta es eliminar la urgencia y cultivar la serenidad. La urgencia nace de la desconexión. Si ya supieras que todo está en camino, ¿te desesperarías? No. Entonces empieza a actuar como quien confía. La tranquilidad no es pasividad, es fe encarnada. Agradece antes de ver, celebra antes de tocar y suelta el control, sabiendo que tu labor no es crear la forma, sino sostener la frecuencia. La vida se encarga del resto. Al final de este viaje, entiendes que la oración metafísica no es una herramienta para cambiar lo externo, sino para transformarte a ti mismo. Es una forma de recordar tu identidad divina, de reconectar con tu poder creador, de dejar de mendigar milagros y convertirte en el canal por donde esos milagros se expresan. No se trata de convencer al universo, sino de convencerte a ti de que eres parte del universo y por lo tanto posees su misma capacidad de creación. Cuando puedes decir con certeza, gracias porque ya es, has cruzado el umbral. Tu palabra deja de ser una súplica y se vuelve decreto. Y ese decreto, cuando nace de la coherencia profunda, no puede ser ignorado. Es ley. Has llegado al final de un viaje que no termina aquí, porque lo que hoy resonó en tu interior es una semilla que puede florecer en cada instante de tu vida. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo en ti, honra esa sensación. Suscríbete y sigue explorando este camino con nosotros, porque juntos estamos recordando cómo vivir desde el alma. Deja tu huella en los comentarios, comparte tu experiencia y sobre todo, no lo olvides, tu palabra es ley cuando nace de tu verdadero ser.